Muy bien, buenas tardes. El día de hoy pues vamos a chequear lo que es el tema de lo que son funciones orgánicas, entre lo cual vamos a hacer un repaso rápido, ya que este es uno de los temas que se encuentran en el examen. Entonces, las funciones orgánicas ya hemos visto varias veces que pues tenemos diferentes tipos, lo que son los hidrocarburos, lo que son los halogenuros, las funciones oxigenadas y las funciones nitrogenadas. Todas ellas pues tienen ciertas características. Vamos a tener los alcanos, alquenos, alquinos, a los aromáticos, pero de estos, ¿se acuerdan? Ya los tratamos en el primer parcial. En este segundo parcial, pues vamos a empezar a ver lo que son alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, que son parte de lo que estuvimos tratando en este parcial. Entonces, pues son conocidos como grupos funcionales orgánicos y tienen ciertas características. Esto pues es del riesgo, eso no se preocupen tanto. Los alcoholes. En los alcoholes recuerden que una de sus características pues va a ser que son ciertos compuestos con un grupo hidroxilo, que va a ser el OH, es un grupo hidroxilo. Entonces, este grupo hidroxilo va a ser el que va a caracterizar a los alcoholes. Está enlazado a un átomo de carbono y pues nos dice que este carbono es saturado, o sea que es con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes. No podemos tener un grupo aquí así, un OH, y de repente un doble enlace, ¿sí? Sino que va a ser saturado. O sea que todos sus enlaces son simples, el carbono tiene sus 4 enlaces simples. Entonces, así forma lo que sería un grupo carbinol, que es este que le vamos a llamar el grupo carbinol. Por lo tanto, tenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios, que esto se refiere al carbono donde se encuentra unido el OH, cuántas veces se encuentra sustituido con un radical. Se encuentra 3 veces sustituido con un radical el hidrógeno de ese carbono, pues vamos a tener un alcohol terciario. Si solamente se encuentra 2, un secundario, se encuentra 1, pues un alcohol primario. Vamos a tener monoles, dioles, trioles y polioles. Así también en la nomenclatura de los alcoholes vamos a tener la función principal, que serían como de alcanos, alquenos y alquinos, y la terminación ol. Entonces tendríamos aquí un ejemplo. Tenemos 6 carbonos a partir de donde se encuentra más cercano el OH, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y sería un metilhexan 2-ol. ¿Por qué? Porque el OH lo tenemos sustituido en el carbono número 2, el metil se encuentra en el carbono número 3, por eso sería 3-metilhexan 2-ol. También los alcoholes simples tendremos el metanol, el etanol, el propanol, butanol y pentanol. Así pues podemos ver todas las estructuras cuando son cíclicos también, el fenil metanol que está aquí. ¿Por qué fenil? Porque tiene este grupo que recuerden que proviene de un hexano, pero en este caso como radical es fenil. Entonces esta diferencia es la que vamos a tener. De los aldehídos, ¿qué es lo más rescatable de los aldehídos? Los aldehídos nos dice que son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional CHO, que los denomina como los alcoholes, se denominan como los alcoholes correspondientes, pero vamos a cambiar esa terminación ol por al. Entonces, ese grupo carbonilo que nosotros estamos poniendo, que ya es diferente a lo que serían los alcoholes, porque los alcoholes, recuerden, tenemos un hidroxilo. Entonces, los alcoholes, aquí le voy a poner, es un hidroxilo.
Mientras que para lo que sería un aldehído, tenemos un carbonilo. Y este es el grupo carbonilo. Este es en lo que se va a basar un aldehído, ¿sí? Bien, entonces un aldehído siempre va a estar al final de una molécula. Por lo tanto, pues para nombrarlos vamos a cambiar la terminación la terminación ol del alcohol por al. Aquí se fijan, tenemos un carbono, 2, 3 y 4 carbonos. Por lo tanto, es un but. Y si fuera un alcohol, sería butanol. Sin embargo, en este caso cambia por butanal, ¿sí? Esa sería. Recordemos que empezamos a numerar a partir de ese carbono que está unido con doble enlace al oxígeno. Entonces, fijan, aquí ya es un doble enlace hacia ese carbono principal. ¿Qué otros vamos a tener? Que si vamos a tener más de dos grupos carbonilos, por decir en el inicio y en el final, pues tendremos que usar la palabra o prefijo para la terminación dial, que sería butano dial. ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos carbonilo. Y si no es el grupo, por decir, si son 3 o más grupos aldehídos, aquí tenemos que usar otra forma. Va a haber dos. Una sería mencionar como un prefijo formil para nombrar los grupos laterales. Y lo que estaríamos considerando aquí sería empezar también en uno de los lados, carbono 1, 2, 3, 4. Y lo que diríamos sería 3 formil, de que ahí tiene otra unión de un grupo carbonilo, pentano dial. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos y tiene 2 carbonilos en los extremos, por eso el dial. Si lo manejamos de otra forma, manejaremos una cadena más corta, 1, 2 y 3 carbonos, y los otros serían sustituyentes. Y tendríamos el ácido 3-formil pentano dioico. Entonces, aquí se fijan, ya nos está mencionando, perdón, aquí no sería esto, se me confundió con otra parte, pero aquí sería también 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, se fijan, aquí lo que estamos mencionando es que no es la cadena principal. ¿Por qué? Porque estas terminaciones no pertenecen al grupo carbonilo, estos pertenecen a lo que es un ácido. Por lo tanto, la cadena principal es un ácido, que sería el ácido 3, y ahora sí, como tiene este sustituyente, es un grupo formil, sería el ácido 3-formil pentanodioico. En el caso de las cetonas, ¿qué es lo más destacable de ellas? Nos dice que tiene un grupo carbonilo también, que es el carbono con doble enlace oxígeno, pero este se encuentra en el interior de la molécula, o sea, no se encuentra en los extremos, como era el caso anterior para lo que eran los aldehídos. Los aldehídos siempre los van a tener en los extremos, pero las cetonas no. Las cetonas lo tienen en medio de su molécula y pues se nombran de dos formas, anteponiendo la palabra cetona, el nombre de los radicales unidos al grupo carbonilo, y pues también se puede hacer con la terminación ona. Aquí por decir, tenemos este ejemplo que nos dice que es un metilpropilcetona. ¿Por qué? Porque estamos tomando como centro este grupo carbonilo. Entonces del lado izquierdo tenemos un metil, del lado derecho tenemos un propil. Por lo tanto, tendríamos el metilpropilcetona. En otro caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos este ejemplo y tendríamos un etil y tenemos del lado derecho otro etil. Y podríamos nombrarla como sería dietilcetona. Pero también puede recibir otro nombre, que sería el 3-pentanona. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono, 2 carbonos, 3, 4 y 5 carbonos en total. Y en el carbono 3 está unido
lo que es este grupo carbonilo. Por eso sería 3-pentan-ona, terminación ona. Entonces aquí la terminación sería ona. Si seguimos, ahora serían los ácidos carboxílicos. En los ácidos carboxílicos se caracterizan por el grupo carboxilo, que es de este que hablábamos hace 2 diapositivas. El grupo carboxilo sería este siguiente, el COOH, ¿sí? Unión doble con el oxígeno y una simple con el OH. Y tendríamos el ácido etanoico, ¿sí? En este caso vamos a poner lo que sería la palabra ácido como prefijo y como sufijo la terminación oico. Entonces, pues hay muchísimos ácidos carboxílicos que se nombran con la terminación dioico. ¿Y esto cuándo va a suceder? Cuando tenemos 2 terminaciones con un grupo carboxilo. Entonces, en este caso tendríamos un ácido propano dioico. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Entonces sería un propano dioico. Por otro lado, tenemos los ésteres, que son compuestos que se forman al sustituir el hidrógeno de un ácido orgánico por una cadena hidrocarbonada. ¿Qué se refiere esto? Cuando vemos, nosotros vamos a cambiar este hidrógeno de ese ácido, lo vamos a eliminar y dejaremos un espacio vacante para que un radical entre. Entonces, esta puede ser una cadena por si un metil, CH3, puede ser un etil, CH2, CH3, y eso va a sustituirlo. Por lo tanto, aquí en este ejemplo, si vemos, tenemos un etanoato de etilo o acetato de etilo. Entonces, ¿por qué? Aquí tenemos un etil y este pues ya sería considerado como etanoato. Metil, etil también, fíjense, tiene 2 carbonos, entonces serían etanoato y de etilo. Ahí sería como tendríamos ese nombre. Entonces, fíjense aquí, en los ésteres, pues se nombran partiendo del radical del cual provienen, y nos dice, nombran partiendo del radical ácido, RCO, terminando con ato. Entonces la terminación de aquí va a ser ato, seguido el nombre del radical alquílico, o sea, el que se está uniendo. Entonces, se fijan, aquí el que se va a poner ato es a esta parte. Y el otro, pues, va a ser un radical. Por eso es que tenemos aquí etilo, que es de esta parte, y etanoato, que es de esta otra. Otros ejemplos que tenemos, pues, son los siguientes. El etanoato de etilo, el metanoato de etilo. ¿Por qué? Porque aquí recuerden que esta es la parte de la terminación ato. También tenemos, pues, otras que está el propanoato de fenilo. ¿Por qué? Porque aquí está uniendo un fenil. Si tenemos ya dobles enlaces en lo que es el interior de la molécula, la parte donde vamos a colocar ato, pues sería 3-butenoato. Ten, aquí se fijan, ten es de que es un alqueno y sería por lo tanto butenoato de metilo. Ahora, las aminas que tienen importancia, pues que son compuestos derivados del amoníaco, ya saben, estos son derivados del amoníaco. Al sustituir 1, 2 o 3 de sus hidrógenos por radicales alquílicos o aromáticos, y según el número de hidrógenos que se sustituyen, se denominan aminas primarias, secundarias o terciarias. Entonces tendremos aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Cómo se van a nombrar? Se van a nombrar añadiendo al nombre del radical hidrocarbonado el sufijo amina, o sea, la terminación amina. Tendremos aquí metilamina. ¿Por qué? Porque es un metil que está uniendo. Si en cambio aquí le pusiéramos CH3 y lo convertimos en un 2, sería etilamina. Por lo tanto, terminación amina es la que las va a caracterizar.
Y pues puede ser de que un carbono sea sustituido, un hidrógeno del nitrógeno sea sustituido o que los tres sean sustituidos. En el caso de que uno sea sustituido, pues será una primaria. En el caso de que dos sean sustituidos, será una secundaria. Y en el caso de que los tres, pues sería una ternaria o terciaria. Entonces, aquí vemos ejemplos que nos dice cuando las aminas primarias no forman parte de la cadena principal, pues tenemos que ver de qué forman parte, que aquí tenemos un COOH, que es un ácido 2-aminopropanoico. Aquí entonces se fijan, tenemos un sustituyente que es el ácido propanoico. Y tenemos que aquí se está sustituyendo una amina en lo que es el carbono número 2. Sería el carbono 1, 2 y 3. Entonces, eso es en cuanto a las funciones orgánicas. Vamos viendo en cuanto a los demás temas desarrollados. Permítanme. Ahora sí. Cuanto a los demás temas desarrollados, ¿qué es lo que vimos? Ya empezamos a ver lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas, pues, un tema muy largo, dependiendo del enfoque que se le dé. Sin embargo, lo que vamos a definir aquí es que las biomoléculas, pues, son la materia o todas aquellas moléculas que forman parte de la vida. Entonces, existirán dos tipos de biomoléculas, las orgánicas e inorgánicas. Sus funciones son muy variadas. Tenemos las funciones estructurales, las de transporte, tenemos las de catálisis, las energéticas y las genéticas o de información. Cada una de ellas pues tiene sus características, como ya dijimos. Estructurales pues forman parte de lo que es la estructura de los seres vivos, y pueden estar los lípidos, pueden estar también las proteínas, entre otras cosas. También algunos carbohidratos forman parte de lo que son las funciones estructurales, pero eso va a depender de pues el tipo de ser vivo y cómo estemos tratando toda esta información o estas estructuras. De transporte pues nos sirven para movilizar ciertos compuestos en todo lo que es el cuerpo. Como catálisis nos sirven para llevar a cabo ciertas reacciones. Entonces ayudan a llevar a cabo las reacciones. También tenemos las funciones energéticas, que lo que hacen es proporcionarnos energía. Y lo van a hacer de varias formas. Entre ellos, pues tenemos a los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Como información o función genética, pues lo que van a hacer es almacenar información del cuerpo y la vida. Eso va a ser la importancia de la función genética. Y todo esto va a estar representado por el ADN y por el ARN, ¿sí? Del ARN, pues va a haber muchos, ARN, mensajero, entre otras cosas, digo, lo vamos a ver más adelante en algo rápido, pero es lo de mayor importancia. ¿Quién estudia las biomoléculas? La bioquímica es la ciencia encargada de estudiar las biomoléculas. En esta, pues, estudia la composición química de los seres vivos, de las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, que constituyen, pues, parte de la vida. Entonces, estudia los procesos biológicos, pero desde la química, desde la vista de la química. Y aquí es la vida mejor. Entonces, esto es lo que va a hacer. Va a dar un tipo de interpretación a la vida por medio de lo que es la química.
Y la química, pues, es el instrumento de la biología para dar una respuesta a lo que sucede. Se basa también en la comprensión de la estructura de las reacciones químicas que dan la vida, así como de entender cómo pueden ser modificadas y manipuladas. Entonces, pues todo esto nos dice que la bioquímica, perdón, es la ciencia que estudia estas biomoléculas y por lo tanto la vida en general, pero desde el aspecto químico. Por su parte, los biocompuestos no son otra cosa más que biomoléculas. Las biomoléculas entonces van a ser llamadas también biocompuestos y pues los bioelementos primarios son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. Sin embargo, pues existen otros bioelementos que también van a ser de gran importancia. Estos que vemos aquí son llamados bioelementos primarios. ¿Por qué? Porque constituyen la mayor parte de los seres vivos. Sin embargo, pues vamos a tener otros tantos. Organizando un poquito más la información, pues las biomoléculas se organizan en orgánicas e inorgánicas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las inorgánicas, pues va a ser todas aquellas sales y elementos que nos ayudan a tener una constitución, pero no son la mayor cantidad de elementos que tenemos. Estos pues van a ayudar a que se realicen ciertos procesos específicos de que sería la función enzimática o que serían completar ciertas características de los seres vivos, pero los orgánicos son los que forman estructuras como sean las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, entre otras cosas. Entonces, los orgánicos podemos decir que son todos aquellos que el cuerpo forma, mientras que los inorgánicos son los que nosotros tenemos que tomar de otras fuentes para poder formarlos. Entonces, los bioelementos son elementos que se encuentran presentes en la totalidad de los seres vivos y se encuentran en formas de bioelementos primarios, secundarios y terciarios u oligoelementos. Entonces aquí tenemos al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo como primarios. Como secundarios podemos encontrar el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y como oligoelementos o terciarios, pues encontramos muchos, ¿sí? Como es el hierro, el magnesio, el cobre, el zinc, entre otros tantos. ¿Qué van a tener de función cada uno de ellos? Los primarios, como ya dijimos, son aquellos que forman estructuras, ¿sí? Mientras que los secundarios son aquellos que nos van a proporcionar ciertas ventajas para que funcione bien el metabolismo, como sería sistemas respiratorios, el sistema circulatorio, entre otros tantos, ya que estos pues son ciertos elementos que van a ayudar a las funciones enzimáticas. Por último, los bioelementos. Los bioelementos ternarios, perdón, o oligoelementos son aquellos que ocupan apenas el 1% de la totalidad, pero son indispensables. Como ya les he mencionado, algunos de estos forman parte de la función enzimática, pero solamente algunos. Más que nada, la función que van a tener va a ser de comunicación. ¿Por qué? Comunicación y transporte, porque estos sirven como electrolitos que van a ayudar a lo que es el transporte eléctrico, el transporte de ciertas sustancias, pero van a ayudar a la comunicación neuronal y la comunicación muscular, mientras que estos que son 100% enzimáticos, porque constituyen parte de las enzimas y son las que les dan funciones
para poder desarrollar sus funciones. Entonces, siguiendo esto, vemos que los bioelementos dentro de la tabla periódica representan una parte importante de lo que es esta clasificación, ¿sí? Aquí pues vemos todo esto que nos dice cómo van a estar organizados ciertos elementos. Un ejemplo, pues vemos que la plata, ¿qué más? Pues tenemos el titanio, no son bioelementos, el berilio también, no son bioelementos, pero los que sí son, pues es el hidrógeno, el litio. Otros tantos como el cromo, el hierro, el magnesio, el níquel, el molibdeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el cloro, entre otras cosas. Entonces, se fijan, esto pues es un repaso rápido de lo que son bioelementos, biomoléculas y lo que serían las funciones orgánicas, que son aquellas de las cuales va a constar el examen. Y también esto que ustedes puedan hacer un repaso de toda esta información. Toda esta información, recuerden que es un repaso pues rápido que hagan. Digo, les estoy dando la mayoría de la información y tengo que checar solamente que hagan su repaso, que va a ser a partir de la página 52 a la página número, ahorita les digo, a la página número 100. De las 52 a la 100 tienen que hacer un repaso, que ahí vamos a ver todos esos temas, ¿sí? Lo que seguiría son carbohidratos, que en este caso, permitan. En este caso, pues tenemos la clasificación de los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos van a ser monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos pues van a tener ciertas características que van a ser constituidos por una sola molécula de azúcar, y tenemos la glucosa, galactosa, fructosa. Los disacáridos pueden ser dos moléculas de azúcares como sacarosa, lactosa y talosa. Los polioles son alcoholes que dan cierto sabor dulce. Los oligosacáridos son aquellos que están formados de 3 a 9 grupos de monosacáridos o de azúcares simples, y los polisacáridos son mayores a 9. ¿Sí? Y aquí vamos a tener pues los almidones y no almidones como celulosa, hemicelulosa y pectinas. Entonces, monosacáridos, ya dijimos, son glucosa, fructosa, galactosa, los más reconocidos o los más nombrados. Y pues como disacáridos tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Aquí vamos viendo la glucosa, galactosa y fructosa, todos están hechos por 6 moléculas de carbono. Sin embargo, la fructosa va a tener una forma pentagonal. ¿Por qué? Porque dos de sus carbonos están fuera de la molécula, por así decirlo. Va a haber formas de transformar la glucosa en fructosa, y pues en este caso monosacáridos, pues tenemos los siguientes, que están las aldosas y están las cetosas. Las aldosas pues tienen un grupo aldehído, mientras que las cetosas tienen un grupo cetona, ¿sí? Aquí tenemos el grupo cetona, que recuerden que es el que va en el interior de la molécula, mientras que las aldosas va en el exterior o en las partes terminales. Entonces, los monosacáridos pueden reconocerse por varias técnicas, como es la de Fehling, pero en este caso solamente tendríamos azúcares reductores. Los azúcares reductores, recuerden que es aquel que va a realizar cierto proceso. Entonces, los disacáridos, por su parte, como dijimos, son azúcares que están formados
por dos moléculas o dos monómeros, que serían la maltosa, la celobiosa, la lactosa y la sacarosa. Maltosa pues está hecho de glucosas. La lactosa está hecho de galactosa y glucosa. La celobiosa está hecho de glucosa. Y la sacarosa pues fructosa y glucosa. Entonces ahí vemos la constitución de cada una de estas moléculas y pues vemos que también hay enlaces alfa y enlaces beta. Enlaces alfa es cuando están del mismo lado esos dos OHs y se van a unir, mientras que en los enlaces beta están en lados opuestos. Los polisacáridos, como dijimos, por su parte, son cadenas de carbohidratos complejos que están unidos por cierto tipo de enlaces, como ya son los enlaces glucosídicos alfa y beta, y les van a dar cierta estructura a estas cadenas, lo cual va a servir como una biomolécula estructural. Entre los polisacáridos más importantes, pues está el glucógeno, la celulosa y los almidones, que esa sería la información de mayor importancia para el repaso. Sin embargo, les menciono ustedes que hagan este repaso para que lean y tengan un buen conocimiento sobre lo que son estos temas. Sin embargo, ya ahorita lo que les mencioné rápidamente es de lo de mayor importancia. Chequen cómo están cada una de las estructuras orgánicas, chequen cuáles son los monosacáridos, polisacáridos y oligosacáridos, y de eso va a ser el examen. Entonces, pues les dejo este repaso para que puedan estar checando lo que va a venir en el examen. Recuerden que este es el día martes 10. El día martes 10 tendremos el examen de química. Cualquier cosa que tengan problema, díganme. Si quieren un repaso todavía más el lunes, podemos hacerlo, solamente comuníquense conmigo.